Ahora vamos a ver el flujo de caja proyectado. Bueno, ¿qué vamos a descubrir aquí? Vamos a descubrir la estructura del flujo de caja proyectado y, lógicamente, los pasos para montar el flujo de caja proyectado. Para eso vamos a usar una planilla en Excel para montar el flujo de caja proyectado. Aquí es importante remarcar que la parte de proyección de flujo de caja casi no existe una planilla estandarizada que se pueda usar. Normalmente se tiene que ir construyendo conforme a las características de la empresa. Aquí yo le voy a presentar un modelo de proyección, de planillas, ¿verdad?, para hacer la proyección, pero esto va a depender mucho. Hay diferentes modelos, ¿verdad? Esto va a servir de base para hacer la proyección del flujo de caja, para después usar esa información en nuestra planilla de gestión financiera completa. Y solamente se carga esta información para efectos de la planificación financiera. Bueno, ahora entonces nos vamos ya al flujo de caja proyectado. Aquí terminamos, hacemos la perlita verde. Por suerte ya nos da una habilitación para ir a la perla roja que tenemos que vencer ahora. Y esto va a ser súper interesante también. Bueno, en cuanto a estructura de flujo de caja es importante. Ya nosotros vimos ahí en el informe de flujo de caja, siempre se parte el saldo inicial de caja, o sea, el dinero que uno tiene en banco y caja. Después se registran todas las entradas de dinero. En este caso, se registra los valores que son esperados a recibir por las ventas proyectadas. Es decir, porque estamos hablando de proyecciones. Todo lo que pensamos recibir por las ventas proyectadas y algunos valores a recibir por las ventas ya realizadas. Aquí hay que distinguir bien dos cosas. Ahí están las ventas proyectadas que aún no fueron realizadas, y están las ventas de ejercicios o meses anteriores que ya fueron realizadas y que probablemente muchas de esas ventas a lo mejor se dio a crédito. Entonces esa parte que tenemos que llevar en cuenta. Y también hay otras entradas, ¿verdad?, que no están relacionadas a las ventas en sí. Por ejemplo, cuando vamos a recibir un préstamo, es una entrada, otra entrada. Cuando recibimos intereses por nuestras aplicaciones financieras, cuando vendemos algún activo fijo, que no es una actividad operacional, pero produce una entrada. Bueno, por otro, entonces tenemos ya bien claro las entradas. Las entradas entonces son ventas realizadas y ventas aún a realizar. La misma cosa la salida. En el caso de la salida vamos a tener salidas por las compras proyectadas por la empresa para los meses subsiguientes, y vamos a tener también valores que vamos a pagar por compras ya realizadas. La misma cosa. Tenemos acá ventas proyectadas. Habíamos recomendado 4 o 5 meses, ¿verdad?, hacer la proyección de las compras. 4 o 5 meses. Y también los valores, las cuentas a cobrar, a pagar. Es decir, si nosotros compramos a créditos, tenemos cuentas a pagar de las ventas de las compras ya realizadas. Bueno, de la confrontación, ¿sí? de las entradas, le sacamos, le restamos. La salida vamos a tener lo que se llama saldo operacional, o sea, si ganamos o perdemos en el mes.
Si a este saldo operacional le sumamos el saldo inicial, vamos a tener el saldo final. Bueno, entonces, esa sería la estructura del flujo de caja. Ven ustedes que es muy parecido a lo que nosotros vimos en nuestra planilla de gestión financiera completa en lo que respecta al informe de flujo de caja. Bueno, esto vamos también a hacer por pasos. Cuando hablamos de previsiones, nosotros vamos a usar aquí una planilla, ¿verdad? Es decir, lo primero que hay que hacer es el primer paso es hacer las previsiones de ventas y compras. Normalmente, lo primero que se define es hacer las previsiones de ventas. Y las compras normalmente surgen ya de las ventas, porque históricamente una parte, ya hay un porcentaje de las ventas que representan compras. O sea, por ejemplo, proyectamos 100 y la historia te dice que 60% de esas ventas son compras. Entonces ya se hace la previsión de ventas y compras ya llevando todo en consecuencia de eso. Bueno, esto es lo que respecta a la parte de previsión de ventas y compras. Después vienen el segundo paso, apropiación de los cobros operacionales. Primeramente hacemos la proyección de ventas y compras, después tenemos que ir apropiando mes a mes esas ventas, esos ingresos y esas salidas proyectadas. Ingresos van a ser referentes a las ventas de productos o servicios en este caso lo que vamos a hacer es apropiar, repito de nuevo, vamos a apropiar primeramente los cobros operacionales. En este caso tenemos cobros por las ventas proyectadas y cobros por ventas ya realizadas. Mes a mes. En la planilla va a ser mucho más fácil entenderlo. Después, el tercer paso es también la misma cosa. Distribución de los pagos operacionales, principalmente referente conforme al plan de cuenta. Proveedores de mercaderías y embalaje, gastos de venta, gastos de salario, gastos administrativos. Vamos a ir distribuyendo mes a mes los gastos a realizar la salida. Y el cuarto mes, como vimos la estructura, es determinar el resultado del mes. O sea, las entradas menos la salida. El quinto paso, en este caso, a ese resultado operacional le agregamos el saldo inicial de caja y vamos a tener ahí el saldo final de caja, saldo final de caja. A este saldo final de caja, entonces, si este es un saldo aún transitorio, ¿verdad? Ya que falta llevar en cuenta los cobros y pagos no operacionales. Es decir, en este caso, primeramente lo que hicimos en la práctica fue básicamente es llevar en cuenta los ingresos, ya sea por ventas proyectadas y ventas ya realizadas, le sacamos las salidas por compras proyectadas y compras ya realizadas. Ahí tenemos el resultado operacional y a eso le sumamos, ¿verdad? Le tenemos que sumar y restar los pagos no operacionales, principalmente. Aquí incluye la parte de préstamos al personal, los préstamos obtenidos de entidades financieras, básicamente, ¿verdad? Donde tenemos que pagar intereses y comisiones. Eso se lleva, vamos a ver en nuestra planilla también real. Y por último, la determinación del saldo final de caja. Esto sería básicamente al saldo operacional le sumamos el saldo inicial de caja y le sumamos la salida y entrada no operacionales y vamos a tener el saldo final de caja. Bueno, para poder hacer entonces, vamos a ir ya directamente a nuestro caso, ¿verdad? En este caso vamos a hacer la proyección del flujo de caja de la tienda, ¿verdad? La tienda que vimos
ya en parte cuando hablábamos de capital de trabajo. Esa misma tienda vamos a hacer el flujo de caja para esa tienda, la proyección del flujo de caja para esa tienda. Bueno, como mencionábamos, ahora necesitamos hacer una previsión de ventas y los respectivos plazos de recibimiento de las ventas. La misma cosa, eso por las ventas proyectadas. Previsión de las compras y los respectivos plazos de pago de a los proveedores. Tercero, levantamiento de las cuentas a cobrar de los clientes de las ventas ya realizadas. Aquí concierne. Levantamiento de los compromisos a pagar a los proveedores por compras ya realizadas. Y lógicamente vamos a necesitar tener el saldo inicial de caja. Bueno, vamos a ver esto. Vamos a usar una planilla electrónica para hacer la proyección. Esa planilla, le aclaro que esta planilla está dentro de los materiales, en los materiales a ser proveídos a ustedes. Y también hay una planilla en blanco, que en este caso ahí se le entrega una batería de planillas para flujo de caja de 9 planillas más o menos, ¿verdad? De los cuales el anexo 8A y anexo 8B vamos a usar aquí para los cálculos auxiliares. Básicamente lo que vamos a usar de 9 planillas que se entrega el apéndice 8, que tiene 2 componentes, el anexo 8A y 8B para la proyección. Y vamos a proyectar para el flujo de caja para los próximos 4 meses conforme recomienda la literatura. Bueno, acá tenemos, voy a ampliar un poquito la letra. Comenzamos, así como vimos ahí, debemos comenzar con la previsión de las ventas para los 4 meses. En este caso, acá tenemos las ventas proyectadas para el mes 1, 2, 3 y 4, aquí los respectivos montos. Son ventas proyectadas. De esas ventas en lo que respecta al recibimiento de dinero, esta es la condición de venta. El 10% de la venta del mes se va a cobrar. A 30 días el 40%, a 60 días 40% y a 90 días 10%. Sumamos acá y el 100%. De los 60.000 que está aquí previsto para el primer mes, entonces acá está el mes. El 10% vamos a recibir en el primer mes. Ven ustedes acá, 10% de 60.000. El 40% de 60.000, 24.000 en el segundo mes. También el 40% de 60.000 el tercer mes. Y en el cuarto mes vamos a recibir el 10%. Relativamente fácil de calcular. Ven ustedes acá, hay una fórmula, ¿verdad? Entonces hay una B5, en este caso B5, en el último tenemos 10% de las ventas. B5 es venta, ¿verdad? Por el 10%, en este caso B13, tiene que ser B13, muy bien. Para el segundo mes vamos a proyectamos una venta de 60.000, ¿verdad? Y vamos a recibir también en las mismas condiciones. 6.000 vamos a recibir en el segundo mes, 24.000 en el tercer mes, 24.000 en el cuarto mes y 6.000 en el quinto mes. Y así sucesivamente. Nosotros solamente vamos a considerar aquí las ventas de los primeros 4 meses, las entradas de los primeros 4 meses. En el primer mes vamos a tener una entrada de 6.000, en el segundo mes vamos a entrar una entrada de 30.000, tercer mes una entrada de 55.000 y cuarto mes es 69.000. Y así se continúa, ¿verdad? Posiblemente usamos hasta el quinto mes, ¿verdad? Pero estos son, a medida que pasan los meses, por ejemplo, en el caso del mes 3, se va cobrando, ¿verdad? Del mes 2 y del mes 1, y al mismo tiempo ya se cobra el 10% del mes 3. Bueno, también es importante ir analizando detalladamente. Bueno, habíamos dicho que las compras dependen mucho de las ventas y que hay ya conforme a la historia de la empresa, hay un porcentaje
un porcentaje de compras con respecto a las ventas. En este caso, un porcentaje del 35% de las ventas proyectadas. O sea, la compra proyectada va a ser 21.000, que es el 35% de 60. En todos los meses va a ser 35% de las ventas proyectadas. Acá tenemos 75.000, el 35% es 26.250. Pasamos acá a proyectar las cuentas a pagar. Ya proyectamos las cuentas a cobrar. Aquí tenemos la previsión de compra. Primer mes, segundo mes, tercer mes y cuarto mes, que es el 60% de las ventas proyectadas. Y aquí están las condiciones de pagos. 30% al contado, a 60 días es 20%, a 90 días 40% y a 120 días 10%. Bueno, entonces, al contado es 30% de 21.000. El 30% de 21.000 es 6.300. En el segundo mes no hay, porque después viene a 60 días, ¿verdad? No hay ningún pago, ¿verdad? A 60 días pagamos el 20%. 20% de 21.000 es 4.200. A 90 días, o sea, en este caso, pagamos 8.400. Y a 120 días pagamos 2.100. Esto es para el mes de enero. Para el mes de febrero tenemos también tenemos una venta de 60.000, el 35% de 21.000, y entonces esto se distribuye también de la misma forma, ya que es el mismo monto, ¿verdad? 6.300 a 90 días, 6.300 a 90 días es 6.200, 120 días es 8.400 y 2.100 al último, ¿verdad? Después sumamos la salida, ¿verdad?, por compras. Entonces tenemos acá mes a mes. Se utiliza normalmente hasta el quinto mes, ¿verdad? Bueno, después tenemos lógicamente, después tenemos que llevar en cuenta los ingresos por ventas ya realizadas. Y aquí tenemos esos ingresos, ¿verdad? Acá estas son los diferentes ingresos que vamos a recibir en el futuro, ¿verdad? En el primer mes vamos a recibir 54.000, en el segundo mes 30.000, 6.000, entonces el tercer mes. Estos son, es decir, ingresos por ventas ya realizadas. Esto es un dato. Bueno, después también tenemos que hacer la misma cosa para la parte de proveedores. Acá tenemos la parte de proveedores. Este también es un dato, ¿verdad? 14.000, 14.700, 10.000 y 2.100. Este también es una de compras anteriores. Este también es un dato. No sé qué es un dato. Bueno, lógicamente acá ya nosotros le agregamos ya los gastos mes a mes, ya sea en términos de salario, IPS, indemnizaciones, IVA, alquileres, energía eléctrica, servicio de contabilidad, combustible, mantenimiento, gastos diversos, préstamos bancarios. Acá tenemos financiamiento de equipo 5.000 y gastos financieros también. Entonces acá tenemos toda la salida de dinero, ¿verdad? Bueno, y acá tenemos entonces aquí tenemos toda la salida en términos de compras de compras anteriores y en términos de los gastos. Entonces aquí ahora pasamos, ya tenemos todos los datos para hacer nuestra proyección de flujo de caja. Entonces pasamos a la planilla de flujo de caja. Bueno, entonces habíamos dicho, ¿verdad?, que era conveniente hacer una proyección de 4 meses. Acá tenemos en las entradas. Esta es lo que vamos a recibir por las ventas proyectadas, mes a mes. Esto sacamos
lógicamente de la planilla de RB proyectada. Vamos copiando acá mes a mes. Después tenemos por las cuentas a cobrar de ventas ya realizadas, que está en esta planilla. También se copia esto. Y aquí ya tenemos todas las entradas. Y acá tenemos, sumado todo esto, son todas las entradas. Acá tenemos la salida. Primeramente, la previsión de pagos, compras proyectadas. Esto sacamos de esta segunda planilla, que es la planilla de esta planilla. De esta planilla. Aquí sacamos la proyección de pagos por compras proyectadas. Después llevamos en cuenta los pagos a realizar a los proveedores por compras ya realizadas. Es muy importante diferenciar bien. Compras previstas y compras realizadas. También estos son los montos que quitamos. Y estos son los gastos que llevamos ahí, que nosotros estamos copiando de la otra planilla, ¿verdad? Estamos copiando la planilla de estos gastos, ¿verdad? Ya estaba en la otra planilla. Y aquí, entonces, vamos a ver, vamos a ir viendo qué pasó. Total de las salidas, estos son, entonces acá tenemos total de las entradas del mes 1, 60.000. Total de la salida del mes 2, 56.000. Entonces acá hay en este caso las entradas fueron insuficientes para cubrir las salidas proyectadas. O sea, hay un déficit de 6.220. Nosotros partimos de un saldo inicial este es un dato, un saldo inicial de caja de 4.250. O sea, en diciembre, a fin de diciembre de ese año nos quedamos con un saldo de caja de 4.200, que en este caso que es el saldo inicial para el mes de enero. Bueno, ¿qué implica eso? Nosotros teníamos solamente 4.260, 4.250 de caja. Hubo una pérdida, una salida superior a las entradas de 6.250. Entonces nuestro saldo acumulado aquí es negativo, 1.970. Pero nosotros no podemos trabajar, una empresa no puede trabajar con saldo, con flujo de caja. Entonces lo que va a hacer es hacer un préstamo de 2.000. Va al banco y pide 2.000, entonces nos quedamos con un saldo de 30. Pero tenemos un pasivo de 2.000. Este pasivo de 2.000 tenemos que pagar en el mes siguiente. Entonces acá que pago de préstamo nuevo, 2.000 estamos pagando acá. Bueno, la misma cosa hacemos con el mi segundo mes. Esos son los ingresos, 60.000. La salida, en este caso 63.350. También tenemos una pérdida operacional en el mes de 3.370. Terminamos con 30, entonces nuestro saldo acumulado es 3.340. 30 que tenía positivo, menos negativo de 3.370 a 3.340. En este caso las cosas se complican más, ¿verdad? Ya tenemos que hacer un préstamo de 3.400 para quedarnos con un pequeño saldo de caja de 60. Y esto aparece acá en el flujo de caja del mes siguiente. La tenemos que pagar en el mes siguiente 3.400. Vamos así, ¿verdad? Vamos a ver qué pasó en el mes 3. Acá vemos 61.500 de entrada y salida de 58.000. Aquí ya tenemos un superávit, una ganancia en dinero. Teníamos luego 60.000
entonces ahora tenemos un saldo acumulado de 2.965. Lógicamente, como tenemos un saldo acumulado de 2.965, ya llevando en cuenta que pagamos por el préstamo que hicimos en el mes anterior, entonces acá no hay necesidad de hacer ningún préstamo. Vamos a terminar con el último mes. Acá tenemos entrada de 66.900, una salida del mes de 51.000. Aquí las cosas mejoraron, ¿verdad? Ya tenemos aquí un saldo positivo, una ganancia en dinero de 15.000. Teníamos luego 2.965, tenemos ahora un saldo acumulado de 18.600, que es la suma de la ganancia del mes más el saldo inicial, en este caso del cuarto mes, que fue el saldo final del tercer mes, y tenemos un saldo acumulado de 18.800. Acá no hace falta ya hacer ningún préstamo. Bueno, esto es lo que nos da el flujo de caja. Bueno, como ven ustedes, estamos haciendo una proyección para 4 meses. Siempre hay que tener un horizonte de 4 meses. Terminado el mes de enero, vamos a suponer que ahora tenemos enero, entonces tenemos que reemplazar la proyección de enero por el de febrero. Acá. Suponemos que estamos a fin de mes, entonces ese mes reemplazamos por la proyección del mes siguiente y extendemos un mes más para adelante. De tal forma a ir teniendo 4 meses siempre. Bueno, pero como le mencioné, ¿verdad? Cada maestro tiene su propia estructura de flujo de caja. Ustedes van a ver en los libros, ¿verdad? Diferentes estructuras. Esta es una estructura que nosotros estamos pregonando, ¿verdad? Pero ¿qué implica esta estructura? Para ver. ¿Qué implica esta estructura? Usar esta estructura implica analizar, hacer la proyección de las ventas mes a mes, ver cómo esas ventas son cobrados en términos generales. Aquí se hace simplificaciones. Hay que irse haciendo simplificaciones, ¿verdad? Porque a lo mejor hay alguna siempre tratar de simplificar en ese punto y llevar al punto medio, ¿verdad? Porque este es un modelo, nunca va a ser la realidad. Pero aquí es importante simplificar, ¿verdad? Acá estamos diciendo que vamos a recibir al contado 10%. De repente a lo mejor en algunas cosas recibimos 12%, en otros 8%, pero en media 10%. La misma cosa, a 30 días vamos a recibir 40%. Puede ser que sea 35, 45, pero en media 40 días. Eso hay que ir analizando históricamente y colocando una cifra histórica lo más aproximado a la realidad. La misma cosa sucede acá con la parte de proyección de las compras. Tenemos que ver, ¿verdad? Es decir, qué porcentaje de las ventas representa compras de mercadería. Esto es mucho más fácil de ver a través del estado de resultados. Uno ve y va y analizando y va a encontrar, puede ser 35, 30, 25, pero siempre buscar uno medio, ¿verdad? Nunca va a ser muy cerca, ¿verdad? En el momento dado vamos a tener, porque algunas compras hicimos con los proveedores, en algunas compras nos dan 32, otros 33, otros 35, otros 36, pero hay que ir sacando un promedio, ¿verdad? Puede ser un promedio ponderado o directamente a ojo, ¿verdad? Un promedio de tal forma a tener esta cifra. Esto implica una proyección de la parte de cobranza. Estos son los supuestos que están detrás de esta planilla, ¿verdad? Acá están los ingresos, después está. También es importante llevar en cuenta acá, hay que ver el saldo de cuentas a cobrar a fin de mes que quedó y ver cómo vamos a cobrar. Tal vez eso es mucho más fácil de obtener, ¿verdad? Ya que vamos a tener el histórico, cuánto fue a 30 días, 60 días, 90 días, no hay problema eso. Mucho más fácil. Bueno, lo importante acá es remarcar bien acá, ¿verdad? Cuando hacemos el flujo acá, eso es lo que a mí me resultó un poquito más complicado entenderlo bien, ¿verdad? Que cuando hacemos la proyección del flujo de caja, siempre tenemos en la parte de entrada, tenemos
el recibimiento por las ventas proyectadas. Y después hay entrada de dinero por cuentas a cobrar de ventas ya realizadas. Es importante esto llevar en cuenta. Y la misma cosa para la parte de salida. Hay previsión, hay salida de dinero por compras proyectadas. Y también hay salida de dinero por compras ya realizadas. Y después los diferentes gastos. Y una cosa muy importante es esa parte del flujo de caja donde uno va cuando hay un déficit, en este caso, aquí un saldo acumulado de 1970 negativo, entonces hace un préstamo de 2000 que se paga en el mes siguiente. Y se ve de nuevo qué pasó ahí, ¿verdad? En este caso, eso se consiguió una salida y vemos que ahí en ese mes siguiente tenemos otra vez necesidad de hacer un préstamo, en este caso un poquito más grande. Y a partir de ahí ya las cosas mejoran. Bueno, con eso terminamos de ver la planilla, ¿verdad? Vamos a ir ahora a nuestra presentación. Para presentación, la práctica mismo, ¿verdad? Te dice que usar esa planilla y que es muy importante los supuestos que está por detrás de la planilla, principalmente lo que respecta a cobros y pagos, porque eso va a depender de cada empresa en particular, ¿verdad? Y lo que se busca con esta planilla muchas veces es simplificar, no va a ser una cosa muy exacta, ¿verdad? Porque siempre la realidad va a ser un poco diferente de lo que estamos proyectando, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tratar de aproximarnos, ¿verdad? Hacer que esta planilla se acerque lo más posible a la realidad. Bueno, esto lo importante acá es que dejar claro, en este caso, que este flujo de caja proyectado nos va a permitir hacer la planificación financiera. Y esa planificación financiera lo vamos a hacer a través de nuestra planilla de gestión financiera. Ahí vamos a hacer la planificación financiera. Ahí vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahí es colocar los números que nosotros obtuvimos a través de una planilla auxiliar. Esa es la planilla auxiliar, y colocar en esa planilla los números, porque ese software no va a hacer estos cálculos. Él directamente va a asumir que en el mes tal fue proyectado tanto de venta, tanto de entrada y de salida, ¿verdad? Asume esas cosas. La meta en términos de venta, en términos de gastos, y consecuentemente la meta en términos de resultados. Eso es lo que asume nuestra planilla de gestión financiera completa en lo que respecta a la planificación. Eso vamos a ver en presentaciones posteriores, ¿verdad? Es decir, nos falta un módulo ahora, y después de eso vamos a tener esa presentación de la planilla de gestión financiera completa, donde vamos a ver desde A hasta la Z, ¿verdad? Eso, desde el momento en que preparamos la planilla, el plan de cuenta, los registros. Después vamos a analizar todos los informes producidos, ¿verdad? Tanto de informes de flujo de caja, resultados, vamos a ver otro tipo de informes, ¿verdad? Los gráficos, eso y se completa ahora. Bueno, con esto entonces terminamos esta parte y vamos a avanzar a otro módulo en lecciones siguientes.